Bienvenidos una vez más a su espacio de chismecito y análisis de la farándula turca que tanto amamos. Yo soy tu nombre y estoy súper contenta de tenerlos por aquí de nuevo. ¿Listos para un nuevo drama? Porque hoy, madre mía, tenemos un bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado sonando fuerte en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que involucra a uno de nuestros galanes favoritos, Can Yaman. Sí, señores, prepárense porque vamos a hablar de traiciones, de escándalos y de cómo, supuestamente, algunos amigos podrían haberle hundido. Agárrense que esto se pone interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito turco tanto como yo, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese actor que nos enamoró con su carisma, su talento y su innegable atractivo físico, parece estar en medio de una tormenta mediática. Y aunque él siempre ha mantenido una imagen fuerte y segura, los rumores apuntan a que esta vez la situación es más delicada de lo que parece. No es la primera vez que Can se enfrenta a la prensa y a los rumores, pero esta vez, el daño podría ser más profundo y duradero. La confianza, una vez rota, es difícil de restaurar, y parece que eso es lo que está en juego aquí. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, en las últimas semanas han surgido informaciones que sugieren que algunas personas cercanas a Can, gente que él consideraba amigos, podrían haber estado filtrando información privada a la prensa, información que, según se dice, lo ha perjudicado seriamente. No se trata solo de pequeñas indiscreciones, sino de una campaña sistemática para dañar su imagen y su reputación. Estamos hablando de revelaciones sobre su vida amorosa, sus finanzas, sus proyectos profesionales e incluso detalles íntimos de su vida personal. Información que en manos equivocadas puede ser utilizada para manipular la opinión pública y generar controversia. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Porque claro, todos tenemos amigos, pero ¿qué pasa cuando esos amigos, en lugar de apoyarte y protegerte, te dan la puñalada por la espalda? Pues eso es precisamente lo que se rumorea que le ha pasado a Can Yaman. Un golpe bajo que, viniendo de personas cercanas, duele aún más. La sensación de traición es devastadora, y puede generar sentimientos de desconfianza y paranoia. Imagínense la angustia de no saber en quién confiar, de dudar de las intenciones de cada persona que se acerca a ti. Los medios turcos y algunos fans muy activos en redes sociales han estado investigando y recopilando pruebas que, al parecer, apuntan a que ciertos individuos del círculo cercano de Can habrían estado vendiendo información a revistas y programas de televisión sensacionalistas. Información sobre su vida personal, sus relaciones amorosas, sus proyectos profesionales. Todo. No solo se trata de rumores y especulaciones, sino de filtraciones de documentos, conversaciones privadas e incluso fotografías que nunca debieron haber salido a la luz. Una violación flagrante de su privacidad y un ataque directo a su integridad. Y claro, esto ha generado un gran revuelo. Porque Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y el hecho de que personas en las que confiaba hayan podido traicionarlo de esta manera, pues es un golpe muy duro. El actor, conocido por su cercanía con sus fans y su profesionalismo, se ha visto envuelto en un torbellino de especulaciones y acusaciones que amenazan con empañar su imagen. La lealtad es un valor fundamental en cualquier relación, y cuando se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Pero quiénes son estos supuestos traidores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada, porque no hay nombres confirmados. Los rumores apuntan a que podría tratarse de ex representantes, antiguos compañeros de trabajo incluso. Atención. Exparejas. Aquí es donde el drama se vuelve aún más intenso. Imagínense la complejidad de las relaciones interpersonales en el mundo del espectáculo, donde la competencia, la envidia y el interés económico pueden nublar el juicio y llevar a las personas a cometer actos imperdonables. Imagínense la magnitud del drama. Que alguien con quien compartiste momentos íntimos, alguien a quien le abriste tu corazón, pueda ser capaz de vender tu información a la prensa para obtener un beneficio económico o simplemente para dañar tu imagen pública. Terrible. Una traición de este calibre puede dejar cicatrices profundas y afectar la capacidad de confiar en los demás. El amor y la amistad,
convertidos en armas de destrucción masiva. Y las consecuencias de esta supuesta traición, pues ya las estamos viendo. Can Yaman ha estado en el centro de varias polémicas en las últimas semanas. Se han publicado noticias sobre sus supuestos romances, se han filtrado detalles sobre sus contratos profesionales, incluso se han difundido imágenes privadas que, obviamente, no deberían haber salido a la luz. No solo se trata de información perjudicial para su carrera, sino de un ataque directo a su dignidad y a su derecho a la privacidad. Una violación que en algunos casos podría incluso constituir un delito. Todo esto ha afectado, sin duda, a la imagen pública de Can Yaman. Algunos fans se han sentido decepcionados, otros han mostrado su apoyo incondicional, pero lo cierto es que el escándalo ha tenido un impacto negativo en su carrera. La percepción pública es crucial para cualquier figura pública, y cuando se ve empañada por escándalos y controversias, las consecuencias pueden ser irreparables. Contratos perdidos, proyectos cancelados y una reputación dañada son solo algunas de las posibles consecuencias. ¿Pero por qué harían algo así? ¿Qué motivos tendrían estas personas para traicionar a Can Yaman? Bueno, aquí podemos especular un poco. Podría tratarse de celos profesionales, de envidia por su éxito, de rencor por alguna relación que terminó mal. Las posibilidades son muchas. La fama y el éxito pueden despertar sentimientos negativos en las personas, y la envidia puede ser un motor poderoso para la traición. También podría haber un componente económico. Como les decía antes, la información sobre celebridades es muy valiosa para los medios de comunicación, y algunas personas están dispuestas a hacer lo que sea para conseguirla, incluso traicionar a sus amigos. El dinero, como suele decirse, puede corromperlo todo, incluso las relaciones más sinceras. La tentación de obtener una ganancia económica rápida y fácil puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas y a traicionar su propia ética. Lo que sí está claro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la fama, el dinero y el poder pueden corromper incluso las amistades más sinceras. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo superficiales y basadas en el interés mutuo. La competencia es feroz, y la presión por mantenerse en la cima puede llevar a las personas a cometer actos desesperados. La confianza es un bien escaso, y la traición es una moneda corriente. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante todo esto? Pues hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, evitando alimentar aún más la polémica. Una estrategia inteligente para evitar que el escándalo se extienda aún más. Cualquier declaración pública podría ser malinterpretada o utilizada en su contra, por lo que el silencio puede ser la mejor opción en este momento. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Can Yaman esté preparando una demanda contra las personas que han filtrado la información, pero esto no ha sido confirmado. Una demanda podría ser una forma de limpiar su nombre y de responsabilizar a los culpables de sus actos. Sin embargo, también podría ser un proceso largo y costoso que prolongue la polémica y mantenga el escándalo en el candelero. Lo que sí sabemos es que Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos profesionales. Recientemente lo hemos visto menciona algún proyecto reciente de Can Yaman, y parece estar muy enfocado en su carrera. Una forma de demostrar que no se dejará vencer por la adversidad y que seguirá luchando por sus sueños. El trabajo puede ser una forma de terapia y de escape de la realidad, y puede ayudar a Can Yaman a superar este difícil momento. Quizás esta sea su forma de afrontar la situación, concentrarse en lo que realmente importa, que es su trabajo, y dejar que la tormenta mediática amaine por sí sola. Una estrategia sabia y prudente que le permitirá seguir adelante con su vida y su carrera sin dejarse arrastrar por el fango del escándalo. El tiempo, como suele decirse, lo cura todo, y es posible que con el tiempo la polémica se olvide y Can Yaman pueda recuperar su imagen pública. Y hablando de trabajo, no podemos olvidar el impacto que ha tenido Can Yaman en la cultura turca y en el mundo del espectáculo. Su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía, y su éxito ha trascendido fronteras. Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso, sino un icono cultural que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su éxito es un reflejo de su talento y de su dedicación, pero también de su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito internacional, como menciona algunas series exitosas de Can Yaman.
Sus fans lo admiran por su talento, pero también por su personalidad. Es un actor comprometido con causas sociales, y siempre ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. Can Yaman ha demostrado ser una persona comprometida con su comunidad y con el mundo que le rodea. Su activismo social es un ejemplo para otros artistas y una muestra de su integridad y de su sentido de la responsabilidad. Por eso, es aún más lamentable que esté pasando por esta situación. Porque Can Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona que ha trabajado duro para llegar donde está, y que merece respeto y consideración. La fama y el éxito no justifican la invasión de la privacidad ni la difamación. Can Yaman merece ser tratado con respeto y dignidad, y es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Pero volviendo al tema de la traición, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues quizás la lección más importante es que debemos ser muy cuidadosos con las personas a las que elegimos como amigos. La amistad es un tesoro valioso, pero también puede ser una fuente de decepción y dolor. Es importante elegir a nuestros amigos con cuidado y rodearnos de personas que nos quieren por lo que somos, no por lo que tenemos o por lo que representamos. En la vida no todos son lo que parecen, y a veces las personas que creíamos que nos apoyaban y nos querían, pueden ser las mismas que nos dan la puñalada por la espalda. La falsedad y la hipocresía son males comunes en la sociedad, y es importante estar alerta y no dejarse engañar por las apariencias. La experiencia puede ser una gran maestra, y es importante aprender de los errores y no repetir los mismos patrones. Por eso es fundamental rodearnos de gente honesta, leal y que nos quiera por lo que somos, no por lo que tenemos o por lo que representamos. La honestidad, la lealtad y el amor incondicional son los pilares de una amistad verdadera y duradera. Rodearnos de personas que comparten nuestros valores y que nos apoyan en los momentos difíciles es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Y para Can Yaman, pues solo podemos desearle que supere esta difícil situación, que identifique a los responsables de esta traición y que siga adelante con su carrera, demostrando una vez más su talento y su carisma. La resiliencia y la capacidad de superar la adversidad son cualidades admirables que Can Yaman ha demostrado tener en el pasado. Esperamos que pueda superar este difícil momento y seguir adelante con su vida y su carrera. Es importante recordar que los escándalos van y vienen, pero el talento y la dedicación siempre permanecen. Y Can Yaman ha demostrado tener ambas cosas en abundancia. El talento es un don que debe ser cultivado y desarrollado, y la dedicación es la clave del éxito en cualquier ámbito de la vida. Can Yaman ha demostrado tener ambas cosas, y es por eso que ha llegado tan lejos. Así que familia, de en nombre de tu canal, espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado a fondo el escándalo de la supuesta traición a Can Yaman, hemos reflexionado sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de elegir bien a nuestros amigos. En resumen, Can Yaman, nuestro galán turco, parece estar pasando por un momento difícil debido a la supuesta traición de personas cercanas a él, quienes habrían filtrado información privada a la prensa. Esto ha generado un escándalo mediático que ha afectado su imagen pública, pero Can Yaman se mantiene en silencio y enfocado en su trabajo. La lección principal es la importancia de elegir bien a nuestros amigos y rodearnos de personas honestas y leales. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este escándalo, si creen que Can Yaman ha sido realmente traicionado y qué consejo le darían para superar esta situación. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre la farándula turca. Así que ya saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, cuidado con las puñaladas traperas. Hasta la próxima.